Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios en este estudio que estamos haciendo de la epístola a los Colosenses. Oh, bendito sea su nombre. Hay mucho, hermano, aquí. Hay mucho para estudiar y para contemplar de lo que el Señor nos quiere decir en relación a este punto, que es la vida antigua y la vida nueva. El verdadero evangelio va a producir un cambio y una transformación, por lo menos para aquellos que lo crean. Aquellos que están recibiendo la palabra de verdad, la leche no adulterada. Va a haber un cambio y una transformación en el corazón. No existe tal cosa, un evangelio, y decir, no me funciona. Algunos dicen, es que no me funcionó. Bueno, número uno, la persona no está creyendo lo que debe creer. O segundo, lo que está recibiendo no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, la palabra de verdad, la sangre preciosa de Cristo Jesús, va a producir un cambio, va a transformar el corazón de aquel que cree, va a producir fe, el fruto del Espíritu, van a haber victorias. Si estas cosas no están siendo evidentes en la vida y en el corazón de aquel que dice que cree en el Evangelio, que dice que es cristiano, entonces está habiendo un problema, y el problema mayormente es el yo. El yo se está imponiendo por encima de la gracia de Dios. El yo es el que está tomando las decisiones, y decisiones no en verdad, no en justicia y no conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando la fe está desviada, lamentablemente, todo lo demás va a estar desviado. Va a haber un tropiezo tras otro, porque el asunto aquí es corregir la fe. Y esto solamente lo va a hacer la palabra de Dios. Necesitamos predicar mucho más y más fuertemente la cruz del Señor Jesucristo, porque solamente la cruz puede traer corrección a aquel corazón desviado, a aquella iglesia. Es lo único que puede limpiar, lavar, sacar, poner lo que es necesario. Solamente va a ser la palabra de Dios. Cuando el creyente retira sus oídos de oír la palabra de Dios, ahí entonces usted empieza a notar cómo hay una frialdad. Ese corazón se empieza a enfriar, se empieza a endurecer para las cosas del Señor. Por eso nos dice en el pasaje que veíamos ayer, en este capítulo 3, de poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Es decir, nosotros debemos concentrar nuestra atención en aquellas cosas que provienen de Dios. Y todo lo de Dios proviene del cielo. La provisión para la justificación, la provisión para la santificación, vienen todas de la misma fuente. La justificación viene del cielo, viene del Calvario, viene de la sangre de Cristo. Y la santificación de ese creyente ahora no proviene de aquí de la tierra, también proviene del Calvario. Tanto la justificación como la santificación provienen de la misma fuente, que es la sangre derramada del Cordero de Dios. Gloria a Jesús. Es decir, usted no tiene que proveer los medios, los métodos, ponerse a inventar alguna cosa nueva, como la iglesia está haciendo constantemente, inventando algún nuevo método, sacando algún nuevo paso, sacando un nuevo libro, un nuevo CD, un nuevo video,
sacando alguna cosa nueva que supuestamente va a ser mejor y más efectivo que el método anterior, que tampoco funcionó. ¿Por qué? Porque son mandamientos de hombres, llenos de reglas, llenos de tradiciones, llenos de psicología, llenos de todo tipo de cosas arrastradas, y de eso se mezcla todo y se lo hace en sí mismo un modelo o un medio para obtener justicia y santidad. Cantidades de personas se prescriben a eso, se anotan a eso, comienzan a funcionar bajo eso para darse cuenta, algunos antes, otros después, que no sirvió para nada. Que el problema sigue estando allí, que el pecado aún no ha sido quebrantado, que el deseo malo sigue estando allí, que los malos pensamientos todavía siguen allí y aún más fuertes, que empieza a haber temor, el gozo se retira, obviamente, porque no hay gozo fuera de la cruz de Jesús y por el poder de la morada del Espíritu Santo, produciendo todas estas cosas y llevándonos a la libertad en Cristo y a la verdad en Jesucristo. Y la verdad no está en un método humano, por más bueno que parezca ser. Es decir, todas estas cosas que son propuestas por la Iglesia constantemente, desde el gobierno de los 12, de los 40 días de propósito, desde los encuentros y los reencuentros, desde los retiros espirituales, 3 días aquí, 3 días allá, vamos a una montaña, bajamos de la montaña, caerse para atrás o no caerse, amén. Hacer, regresiones, o hacer renuncias, ¿no? O la confesión positiva, declarar cosas, confesar cosas, repetir cosas, oraciones interminables, etcétera, etcétera. Y todos los misticismos, prender vela, apagar vela, oh Señor, ponerse mantilla en la cabeza, hacer una danza especial, hacer sonar el shofar antes del culto, en el medio del culto, al final del culto. Nada de todo eso trae la presencia de Dios, tampoco santifica, tampoco hace que baje ningún ángel, tampoco hace que el Espíritu Santo te toque, no produce santidad, no produce justicia. Son cosas de los hombres, que mantienen a los creyentes entretenidos pensando que están haciendo algo espiritual y piadoso, cuando en realidad el Señor no está metido en nada de todo eso. El Señor solamente está en lo que es de la cruz de su Hijo amado Jesucristo. Y el Espíritu Santo, quien es que supervisa todo, la Iglesia, el Espíritu Santo solamente está encajado, digamos, dentro de la obra consumada de Cristo, y no se va a salir de allí, de la obra de Dios, no de la obra de los hombres. En la obra de Dios es que está metido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está para ayudar a los hombres a hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Pero el Espíritu Santo no va a ayudar a los hombres a hacer las obras de los hombres conforme a la manera de los hombres. Ahí el Espíritu Santo no se va a involucrar, porque no puede involucrarse. Oh, bendito Señor. Por eso es que los hombres tienen que cambiar constantemente sus métodos, sus formas, sus maneras. Porque entonces, si lo anterior... si los 40 días de propósito funcionó, entonces ¿por qué hubo que sacar los 21 días de ayuno? Si los 21 días de ayuno eran la respuesta, entonces ¿por qué hubo que hacer el encuentro? Si el encuentro iba a solucionar todo, iba a traer la victoria, amén, entonces ¿por qué hubo que hacer alguna otra cosa más y todas las demás cosas que son propuestas? ¿Se da cuenta? Porque como decía tan sabiamente en el último versículo del capítulo 2, todas estas cosas se deshacen, se desintegran con el tiempo, con el uso. ¿Por qué? Porque su uso manifiesta claramente y da la evidencia que no resultó. Parecía, pero no era.
¿O por qué? Porque hay un camino que le parece al hombre que es bueno, pero termina siendo de destrucción. El camino de la religión es un camino de destrucción. Primero la persona se siente bien de estar haciendo lo que está haciendo, pero en algún momento va a ser confrontado con una realidad. Esto que estoy haciendo me está desgastando y no estoy viendo ningún cambio. Y si realmente es el Evangelio de Cristo Jesús, si realmente es del Espíritu Santo, va a dar un resultado positivo en justicia, en santidad, en consagración, en victoria. Y si estas cosas no se están viendo, entonces estamos depositando nuestra confianza en algo falso, en algo que no es de arriba, que no proviene del Calvario. Y Dios solamente le da victorias a su Hijo amado Jesucristo. Y si tu fe está puesta en la obra consumada de Cristo Jesús, es decir, tú no buscas otro recurso, porque es solamente Cristo, porque es solamente su cruz, porque es solamente su palabra, porque es solamente esta leche no adulterada, entonces tú te saliste del plan de Dios, ya las cosas no van a funcionar, porque no pueden funcionar, porque ya no hay... Te has salido de la manera, del camino, de la manera de Dios. Y la manera de Dios es la gracia a través de la fe en la obra consumada de Cristo Jesús. Oh, bendito sea su nombre, por siempre. Gloria a Dios. Vea. A partir del versículo 18, habla de los deberes sociales de la nueva vida. Es decir, se supone que si se entiende todo esto de lo cual Colosenses habla, entonces hay una manifestación, hay un orden de vida, hay un comportamiento civil, un comportamiento diario con nuestros semejantes en todo sentido, que por supuesto dictamina que sí, claro, que yo he creído en este Evangelio santo y poderoso y está haciendo una obra en mi vida. Ya me he despojado del viejo hombre y ahora yo me he vestido de este nuevo hombre que es la justicia de Cristo. Es despojaos y revestíos. Despojarse como si uno se despojara de una ropa sucia, ¿sí? Como cuando uno se quita ese vestido. ¿Por qué? Porque está sucio, porque no sirve, porque ya no puedo llevarlo más. Me lo quito, pero también al mismo tiempo soy vestido y soy revestido de la justicia de Cristo, el nuevo hombre. Oh, gloria a Dios. Jesucristo, nuestra vida, dice también el pasaje en el capítulo 3. Jesús, Él es nuestra vida. Jesucristo mismo, Él es la vida. No hay vida fuera de Cristo. Por eso el Señor Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Jesús, nuestra vida. Jesús, nuestra resurrección. Jesús, nuestra salvación. Jesús, nuestra expiación. Jesús, gloria a Dios, nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestra perla de gran precio, en la que Él es mi más preciado tesoro. Entonces uno ya empieza a madurar en el Señor y a concentrar la mirada en lo que realmente importa. Concentrar los ojos y enfocarlos, fijar la mirada con voluntad, fijar la mirada con decisión, fijar la mirada con propósito y determinación en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Es decir, nosotros estamos mirando para ese lugar. Estamos mirando a las cosas de arriba, las cosas del Espíritu. Amén. No significa que no estamos involucrados en las situaciones del diario vivir, que trabajo, que escuela, que estudio, que casa, que... estas cosas diarias. Sí, claro, por supuesto. Pero las cosas de aquí, de este mundo, no son lo principal. Las cosas aquí en este mundo
no me tienen aferrado aquí al mundo. Yo no he hecho raíz en el mundo. ¿Por qué? Porque mis pies están despegándose hacia el cielo. Porque allí es donde tengo mi morada eterna. Allí es donde está esa mansión que el Señor está preparando. De allí es de donde viene la nueva Jerusalén. De allí es que vino mi redención. Y allí es donde yo voy, gloria a Dios, a una patria celestial. ¿Somos ciudadanos del reino de los cielos o somos ciudadanos del mundo todavía? Si somos ciudadanos del mundo entonces, y seguimos aferrados al mundo, entonces eso significa que no somos ciudadanos de la patria. Somos ciudadanos de algún lugar. ¿Será del mundo, del sistema de este mundo, o somos ciudadanos de la patria celestial? Dice la palabra que nuestra ciudadanía no es de este mundo. El Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, muchos y hasta creyentes y pastores sobre todo, están haciendo su imperio aquí en el mundo. Y ya están ellos construyendo su reino aquí en el mundo. No quieren reino en el cielo, no. Quieren reino aquí y ahora. Y el diablo se los está dando. Porque el Señor no es. El Señor no te va a organizar y a levantar un reino para ti aquí en esta tierra. Para promoverte, para aplaudirte y levantarte en un pedestal. El Señor no va a hacer eso. El Señor solamente levantó a su único hijo y lo levantó para ponerlo en una cruz, para luego ser resucitado y entonces ascendido en victoria, gloria a Dios, exaltado en los cielos a la diestra de Dios Padre. Y esa es la única posición que debe desear el creyente, sentado a la diestra de Dios Padre juntamente con Cristo Jesús. Esa es la posición que tú debes desear, porque no hay otra más alta, ¿entienden? No hay otra mejor, no hay otra más digna. Esa es la posición que el Señor nos ha dado. Confórmate con esa, porque la de aquí, de este mundo, es algo temporal y pasajero para recibir los aplausos de los hombres, pero no tiene sustancia, no tiene eternidad, no tiene nada del cielo, es terreno. Y todo lo que es terreno, todo lo que es del hombre, ¿de dónde proviene? Proviene del pecado, proviene de Satanás. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús por esta palabra. Mire, dice así la palabra del Señor en el versículo 18 de Colosenses. En cuanto a los deberes sociales de la nueva vida. Amén. Es decir, si ustedes se han acatado esta vida nueva, si realmente están viviendo la vida de resurrección, si realmente ustedes están llenos del Espíritu Santo, aquí nos dan unos deberes sociales de esta nueva vida. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces son los deberes sociales de la nueva vida en relación al casamiento, a las mujeres y a los hombres, las casadas y los maridos. Habla de una sujeción, dice, sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Está diciendo básicamente que los maridos deben estar en el Señor. La mujer se debe sujetar al marido como conviene en el Señor, no como le conviene al marido, no, no. Tampoco como le conviene a la esposa, tampoco como le conviene a los hijos, ¿entendió? Tampoco como le conviene a la iglesia. Aquí es como le conviene al Señor. Y el Señor le conviene solamente que ese marido y que esa esposa estén sometidos bajo Cristo Jesús y que estén rendidos a Él
a su obra poderosa en la cruz, que mantengan la fe en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Y si estos hacen eso, él por un lado, ella por el otro, hacen esto, entonces van a poder entender lo que es vivir para el Señor en justicia, en santidad, y las situaciones y problemas familiares van a ser menos y menos y menos y menos. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque es la cruz lo único que trae la unidad, es la cruz lo único que va a traer entendimiento, lo que va a traer sabiduría, lo que va a traer paz, lo que va a traer gozo, lo que va a traer santidad. Entonces, hay una sujeción a los maridos, pero como conviene al Señor. Si no, tiene que convenir en el Señor, en Cristo. Es conforme a su palabra, es conforme a la sangre de su cruz. No es conforme a la conveniencia del marido, sino como conviene en el Señor. Eso es una diferencia enorme. ¿Ah? Y a veces no se dice, sé sujeto, y quedó ahí el versículo. No. El versículo no termina ahí. El versículo termina como conviene en el Señor. Es decir, si el marido no se está sometiendo a las Sagradas Escrituras, no está viviendo debajo de Cristo, que es la cabeza, no es Él, es Cristo, entonces ya no es como conviene en el Señor. Jesucristo es la cabeza de su iglesia, porque Él es quien murió por ella. Amén. Y el marido es la cabeza de la esposa y de la familia. 19. Maridos, amad a vuestras mujeres. Fíjense cómo para los maridos es el amor lo que el Espíritu Santo está resaltando. La situación de que el marido tiene que tener amor. Fíjense, ¿será que quizás los hombres pierden el amor por las esposas antes que las esposas? ¿O con mayor facilidad? ¿O más rápidamente? Bueno, según las estadísticas, creo que sí. Según lo que se ve, creo que sí. Que el marido pierde el amor por las esposas mucho más rápido. Y luego dice, y no seáis ásperos con ellas. Es decir, ya ahí se está viendo esta situación un poco violenta que pueda desencadenar en realmente violencia doméstica, en abuso doméstico, en abuso físico, en abuso verbal, en abuso psicológico. Porque aquí dice ásperas. No seáis ásperas con ellas. De ser seco, de ser indiferente, de ser bruto, de ser brusco, de ser violento. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque no hay amor. No hay amor. Si realmente está el amor de Cristo Jesús en el corazón y la vida de ese hombre, porque ese hombre se está sometiendo a Cristo como la cabeza, entonces la situación sería muy diferente. Habría dulzura, habría amor, habría delicadeza, habría gentileza, comprensión, estas cosas. Sin embargo, en muchos de los casos no es así, y aún dentro de la misma iglesia del Señor, lo que hay es aspereza, porque está faltando el amor. Hay control, hay manipulación, hay dominio. Aspereza. Esto es una realidad, hermanos. Esto es, porque, escuche, esta carta fue escrita a Colosenses, es decir, a la iglesia. Esto es para cristianos. Esto se le está dando a los mismos creyentes. Y aquí se le está hablando por el Espíritu Santo que los hombres deben amarlas, porque es que si no, no habrá sujeción. Para que la mujer se sujete al marido, ¿verdad? A ese liderazgo, gloria a Dios, a esa protección, amén, a ese cuidado del marido por la esposa, por los hijos. Amén. ¿Cómo conviene en el Señor? Y entonces los maridos tienen que mostrar ese amor, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese tipo de amor.
Si ese amor no está, entonces el trato a la esposa va a ser con aspereza, lo cual tristemente se ve en la mayoría del cuerpo de Cristo. Es triste, pero esta es la realidad. Aspereza, aspereza. Y esa aspereza es una palabra muy delicada, pero a veces concluye en situaciones mucho más graves. Empieza con una simple aspereza y luego eso termina en proporciones muy peligrosas. Luego también los deberes sociales llevan a los hijos, le dice a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando usted ve un hijo que no le hace caso a los padres, y a veces ya son chiquitos y no le hacen caso a los padres, no obedecen, no es un hijo obediente, un hijo dócil, un hijo que está dispuesto a agradar a los padres, ¿verdad? A obedecer a los padres, a ayudar a los padres. Un buen hijo. Cuando no hay obediencia a los padres, no habrá obediencia a Dios. Ya sepa esto tristemente, pero si usted ve que su hijo no es obediente a usted, no será obediente al Señor. Es fuerte, es triste, porque uno está viendo que el hijo es un rebelde, que no hace caso, que es un desobediente. Entonces eso nos da un dolor tremendo, porque no solamente que está siendo desobediente a los padres, sino que uno sabe que lamentablemente no es un desobediente al Señor también, porque al ser desobediente a los padres es un desobediente al Señor, pero luego cuando él haga su vida, pueda llegar a ser un rebelde en el que desobedece la palabra de Dios. Oye la palabra y no la obedece. Oye la palabra y no cree. Muestra siempre una rebeldía. Por eso es muy importante, si ese hijo es un hijo obediente a los padres, entonces ese hijo lo más posible que pueda llegar a ser obediente al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Este pasaje, el versículo 21 del capítulo 3 de Colosenses, muchas veces no se tiene en cuenta. El único pasaje que se menciona de todo allí es que la mujer se tiene que someter al marido, punto, y ahí terminó. No, hay mucho más. Hay para padre, para madre, para esposo, para esposa, para hijos. Y este mandamiento para los padres, que no exasperen, no irriten a los hijos, no los fastidien a los hijos, amén, para que entonces no se desalienten en cuanto a su caminar con el Señor. A veces los padres, porque queremos su santidad, porque queremos lo mejor, porque queremos que ellos sirvan al Señor, los fastidiamos y no obramos con ellos con la sabiduría del Señor. Y entonces, en vez de alentarlos, en vez de animarlos a vivir para Cristo, lo que hacemos es desalentarlos y quitarles el deseo siquiera de buscar al Señor, o de vivir para el Señor, o de ir a la iglesia, o de las cosas del Señor. ¿Ah? Porque los fastidiamos, los ahogamos, los abrumamos, los desalentamos, los exasperamos, hacemos que se irriten. Sí, claro que sí. Muchas veces es nuestro error y es nuestra culpa. Y aquí la palabra lo dice, no exasperen a sus hijos, porque puedan llegar a desalentarse en cuanto a servir al Señor. Muchas veces se les imponen muchas reglas y muchas disciplinas que ni siquiera son bíblicas, son cosas nuestras. Y pensamos que a través de estas cosas que les decimos, haga esto, no haga, les decimos que hagan o dejen de hacer ciertas cosas, pensamos que con eso vamos a desarrollar en ellos santidad y justicia, y nada de eso va a pasar. Lo que va a suceder es que los vamos a exasperar y puedan llegar a desalentarse, porque estamos buscando nosotros por nuestros propios métodos y por un sistema legalista que hemos inventado nosotros en santificar a nuestros hijos y consagrarlos más al Señor, y nosotros no podemos santificar a nuestros hijos
Corregirlos, sí. Enseñarles, sí. Disciplinarles, sí. Pero no podemos nosotros santificarlos a ellos. No podemos nosotros justificarles. No podemos salvarles. No podemos nosotros llenarlos con el Espíritu Santo. Amén. Sino enseñarles en amor la palabra de verdad. Instruye, dice, instruye al niño en su camino, en su carrera, en el camino en el cual debe andar, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, tengan mucha sabiduría y busquen mucho al Señor en el caso en el cual estén exasperando a sus hijos y los han desanimado. Fíjense que por un lado o por otro, mucha de la responsabilidad recae sobre los padres en referencia a los hijos vivir o no para el Señor. Y luego habla de los siervos. Estos siervos eran en aquel tiempo aquellos esclavos, porque todavía habían esclavos. Y estos siervos, hoy lo podríamos aplicar a empleados. Los siervos, dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Le está hablando a aquellos que sirven. En este caso sería a los empleados. Sirvan a sus empleados. Son empleadores, jefes, ¿no? Terrenales. Pero ustedes tienen que servirlo como si lo estuvieran haciendo para el Señor y no para los hombres. Es decir, ustedes no tienen que tratar de hacer un buen trabajo cuando el jefe los mira, pero cuando no mira, entonces no. No, ustedes en todo momento tienen que hacer el mejor trabajo que sea posible hacer y haciéndolo como para el Señor. Gloria a Dios. No cuando estén mirándome, sino aun cuando nadie está viéndome, ahí debo hacer el mejor trabajo. ¿Por qué? Porque hay un ojo que inspecciona todas las cosas todo el tiempo, que no es un ojo humano, un ojo limitado, sino que es un ojo todopoderoso que todo y absolutamente todo lo ve. Y el ojo del Señor inspecciona nuestro trabajo aquí en la tierra, aún nuestro trabajo secular. No es que el Señor mira lo que hacemos en la iglesia y después lo de afuera, no. No, el Señor ve todo. Y nuestro trabajo secular también es algo que el Señor inspecciona si lo estamos haciendo para Él o si lo estamos haciendo para los hombres. Cuando los hombres ven, ahí entonces trabajamos y cuando no, no hacemos nada. Imagínense ese testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ganar a este mundo para Cristo Jesús. Dice, como los que quieren agradar a los hombres. No lo hagan así, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hacer ese trabajo para el Señor con sinceridad y bajo el temor del Señor. Vamos a una alabanza rápidamente y volvemos enseguida con la finalización de este pasaje. Amén. Gloria a Dios. Had a lot of troubles and trials in my little lifespan. When I'm standing alone and the battle gets hot, I always do the best I can. Must have crossed a million valleys, must have shed a million tears. When I come to the river of Jordan, hallelujah, then I'll have no fear, then I'll have no fear. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand.
people talking about me since I walked this narrow way. Just another little valley, came through it when I prayed. Climbed a lot of high mountains, crossed a lot of little streams. I see old Jordan cold and dark, I'll be the last for me, I'll be the last for me. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I've gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, that I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. Well, one more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin, gloria a Dios, gracias por quedarse ahí. Seguimos, dice así entonces la palabra del Señor. Estamos viendo acerca de los deberes sociales de nuestra nueva vida. Esta nueva vida viene con nuevas actitudes, con un comportamiento diferente al que teníamos antes. Tiene características esta vida. Ahora nosotros estamos creciendo conforme al carácter de Cristo. Ya se empiezan a ver ahora todas estas características de Cristo, las virtudes de Cristo, ahora se empiezan a ver más y más en mi vida después que yo nací de nuevo, después que yo le entregué mi vida y mi corazón al Señor, después del nuevo nacimiento. Empiezan a notarse características que van conforme a esta nueva vida. No es que yo estoy proclamando una nueva vida, estoy proclamando cristianismo, estoy proclamando salvación. Sin embargo, todos nuestros trazos, todo nuestro caminar, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestro vocabulario, nuestras conversaciones, los lugares que vamos, las cosas que hacemos, están igual que las de antes. Es lo mismo que era antes de conocer al Señor. No, ahora es una vida nueva, con nuevos deberes sociales, que van conforme a esta vida que hemos recibido, quien es Cristo Jesús, nuestra vida. Estamos vestidos ahora como escogidos de Dios, como santos, como amados, llenos de entrañable misericordia, llenos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. El fruto del Espíritu es lo que se ve en nosotros. Hay amor por sobre todas las cosas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cosas, contra tales cosas no hay ley, no puede haber ley. Es decir, no es gracias a una ley o leyes impuestas que estos frutos son desarrollados. No, es por la gracia de Dios a través de la fe. Gloria a Dios. Aleluya. Habla de la esposa, del esposo, de los padres, de los hijos, de los siervos. En este caso podríamos decir los empleados. Mayormente en aquel tiempo los siervos trabajaban para empleadores paganos. Sin embargo, ellos debían servir, debían hacer un buen trabajo cuando el patrón estaba presente, pero también cuando el patrón no estaba presente. Con un corazón sincero, con sencillez, bajo el temor del Señor. ¿Por qué? Porque la persona tiene que tener un solo motivo, y es agradar a Dios. Entonces, si tú quieres agradar al Señor, tú vas a hacer el mejor trabajo. No importa si te ven o no te ven. Y eso también lo aplica aquí en la iglesia. Hacen algo cuando lo va a ver el pastor.
No. El Señor conoce el corazón como para el Señor. De eso prediqué el viernes pasado. Óigalo. El viernes pasado hablé de eso. Entonces, ¿es para el Señor o es para los hombres? ¿Agradamos al Señor o buscamos agradar a los hombres? Pablo dijo, si yo busco de agradar a los hombres, entonces ya dejo de ser un siervo del Señor Jesucristo. Dice, y todo lo que hagáis, dice en el versículo 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo con ánimo, es decir, hacedlo con voluntad, hacerlo, ¿verdad?, en una manera en la cual realmente estamos con ese gozo de servir al Señor y de hacer un buen trabajo secular también. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, hacedlo con ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Fíjense aquí lo que está diciendo. Ustedes están trabajando en tal trabajo, están sirviendo a tal persona, a tal hombre, son empleados, son siervos, pero hay uno que es mayor. En realidad están sirviendo, aún en eso, están sirviendo al Señor. Es al Señor a quien servís, dice. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Luego habla a los amos, a los empleadores. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Claro, todo esto está hablando a creyentes, a creyentes siervos o empleados y a creyentes amos, es decir, los empleadores. Aquellos que tienen negocio y que tienen empleados a su cargo, también deben conducirse de esta manera, con justicia, con rectitud, tratando recta y justamente a esos empleados, dándoles lo que necesitan, conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios. Deben actuar con esos empleados como lo que son. Ellos también son redimidos, ellos también han sido lavados por la sangre del Cordero, ellos son hermanos en Cristo Jesús. Por eso dice, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. El Señor, Él es tu amo, y tú eres el amo de ellos, tú eres el empleador de ellos. Ellos podrán ser tus empleados, pero no te olvides que tú también tienes un amo que inspecciona todas las cosas y que ve la manera en la cual tú tratas a tus empleados. En el 2 del capítulo 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Gloria, gloria, gloria a Dios. Este era el ruego de Pablo. Pablo estaba diciéndoles, perseveren en la oración. Pero estas son las palabras de uno mayor a Pablo. Estas son las palabras del Señor. Esta es la inspiración del Espíritu Santo. Perseverad en la oración, es decir, sigan orando. No dejen de orar. Velando en ella con acción de gracias. La acción de gracias, el agradecimiento es parte también de la oración. Vamos al Señor, dice, ¿cómo? Con acción de gracias. El agradecimiento por esta salvación tan grande, el agradecimiento por la sangre preciosa del Cordero. No es que le agradecemos al Señor si pudimos comprar casa, si pudimos conseguir carro, si cambiamos trabajo o si pudimos, es decir, agradecer al Señor por alguna cosa material, lo cual también debe estar el profundo agradecimiento. Pero aunque no tengamos todas estas cosas, amén, el agradecimiento es parte de la oración por lo que Jesús hizo en la cruz. Nuestra salvación es motivo suficiente para estar agradecidos al Señor.
que no iremos al infierno, sino que iremos al cielo con Cristo. Y este es el motivo para nosotros estar agradecidos. Este es el motivo para nosotros elevar oración al Señor. Pablo está diciendo, también oren por mí. Fíjense, él no estaba diciendo, oren por mí para que yo tenga éxito. Oren por mí para que yo me haga famoso. Oren por mí para que yo pueda comprarme casa. Oren por mí para que pueda cambiar el... No. Oren por mí para que se abra la puerta para la palabra. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y este es mi ruego hoy y siempre. Y también a ustedes. Ore por mí para que se abra puerta para la palabra. Nada más importa. Nada más, hermanos. Que se abra puerta para la palabra. Una puerta ancha y eficaz. A fin, dice, de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Porque recuerde que mientras él escribió esta epístola a los colosenses, él se encontraba bajo arresto domiciliario, encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Y él está pidiendo aún en esa situación, oren por mí para que pueda yo dar la palabra, oren por mí para que se abra puerta para predicar la palabra, para poder dar a conocer el misterio de Cristo, la cruz de Cristo. Ese es el motivo por el cual yo estoy aquí. Pero oren para que las puertas se abran, para que almas puedan conocer a Cristo Jesús, para que lleguen a un conocimiento salvador de Él. Y le dice en el 4, para que lo manifieste como debo hablar. Es decir, para predicar de la manera verdadera, correcta, para decir lo que debe ser dicho, para que yo pueda manifestar el mensaje de la cruz de Cristo de la manera de vida. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Es este el deseo de la iglesia moderna? ¿Es este que se abra una puerta para la palabra o que se abra una puerta para mi ministerio? O que se abra una puerta para mi iglesia, para mi denominación, para mi fama, para mi nombre. Que se abra una puerta para mi nombre, Señor. Porque esto es lo que parece verse, ¿no? Para dar a conocer mi nombre. No dice eso. Para dar a conocer mi iglesia, tampoco dice. Para dar a conocer mi denominación, mi ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. No es para dar a conocer nuestro último CD, para dar a conocer mi último libro. No dice eso. Dice para dar a conocer el misterio de Cristo. Aquí usted no va a salvar a nadie, no importa lo que haga. Es Cristo. Por eso él dice, para que yo lo manifieste a Cristo, presente a Cristo, predique de Cristo, hable de Cristo, cante de Cristo, enseñe de Cristo, como debo hablar, como debo hacerlo. Oh, gloria a Dios, que solamente es por el poder y la unción del Espíritu Santo. El 5 y el 6 dicen, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, utilizando el tiempo sabiamente. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, es decir, los que todavía no son salvos, los que no conocen a Cristo, los que todavía tienen que entrar. Usando el tiempo con sabiduría. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Está hablando llena de la palabra, llena del evangelio, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por medio de la gracia de Dios. ¿Cómo? Es tremendo esto, porque esto es lo que yo quisiera tener. Yo le ruego al Señor eso, ¿no? Que la palabra sea siempre dada con gracia, sazonada con sal, es decir, la sal es lo que hace que preserva. La sal mantiene, la sal preserva, la sal le da gusto. Amén.
Por eso dice sazonada con sal, con gusto. Gloria a Dios. Sin sal las comidas no tienen gusto. Es algo insípido, ¿cierto? Pero entonces debemos dar la palabra con gracia, es decir, con bondad, y además llenos del Espíritu Santo, sazonada con sal. Gloria a Dios, porque la sal preserva. La sal le da gusto. Oh Dios, la sal le da el sentido para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Una sabiduría del Señor en el diario vivir, en la que nuestras conversaciones, nuestras palabras están llenas de gracia, están llenas de la palabra. Y yo quiero decirle, aquellos que están viviendo de esta manera, como hemos visto aquí en Colosenses, eso se nota rápidamente, ¿eh? Pero eso es algo muy evidente, muy claro, se manifiesta automáticamente. No solamente es aquí en la iglesia, dentro de las 4 paredes. Esto es algo que traspasa un edificio. Esto es algo que traspasa una pared, hermano. Esto es algo que traspasa una actividad ministerial que se desarrolla durante ese rato allí en domingo. Esto es algo que es diario, es continuo, es en todas partes, es en todo lugar, es con todas las personas. No es que somos una cosa aquí y somos otra cosa allí. No es que estoy revestido de Cristo en la iglesia y luego entonces ¿qué hago con esa vestidura? Entonces ya la dejo y la tomo en la iglesia y me la saco otra vez cuando salgo del culto. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hay unas salutaciones finales, las voy a ir leyendo. Dice así la palabra del Señor: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Qué lindo que se digan esas palabras, ¿verdad? Este hermano Tíquico dice, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Qué hermoso el Espíritu Santo menciona todos estos nombres y la fidelidad de estos hermanos. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y seguimos mañana estudiando la palabra del Señor juntos, y no se olvide de seguir oyendo Radio C4 y de compartirla con otros también. Que el Señor les bendiga. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out at the signs of his return. Won't be long, it may just be today. Jesus has gone to prepare me a mansion way up on Glory Avenue.
right away. I'm making plans to attend that marriage supper on that great eternal wedding day. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out at the signs that he's returning. It won't be long, it may just be today. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out at the signs of his returning. It won't be long, it may just be today. He's coming back on the silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his returning. Won't be long, it may just be today. Well, he's coming back on the silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his return. Na vida tudo tem seu tempo, dia e momento, tudo tem um fim. Essa prova vai passar, pode acreditar, não vai ficar assim. Deus está te contemplando, todo o seu pranto Ele tem colhido. Quando não achou palavras pelas madrugadas, tem te entendido. Não te esquecer. Você é joia de valor, Deus sempre te guardou. Não te esquecer. Jamais esqueça o filho seu. Ele sempre te cuidou. No coração de Deus tem um lugar só teu. Você é importante, mais que diamante, é propriedade.